Hola, ¿qué tal, fans del motor? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo del canal del Copilot. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo pasa el tiempo, no? Un día estás con tus amigos haciendo unas curvas como un Saxo VTS o con un Golf GTI y al siguiente estás empujando un carrito de bebé como este y tu idea de un coche deportivo es esto de aquí. Un Seat León Sport Tourer. Es un coche muy práctico, la verdad es que muy familiar, pero ¿dónde está esa chispa? Esa cosa que tenías de juventud. Bueno, tal vez Cupra, con su nueva interpretación del Seat León ST, lo haya conseguido. Vamos a analizarlo. Este es el nuevo Cupra León Sport Tourer. De la base del familiar de Seat, Cupra ha construido esta máquina. Unos nuevos parachoques, taloneras laterales, llantas de 19 pulgadas, frenos específicos y una aerodinámica mejorada lo diferencian de la versión normal. Eso sí, las salidas del escape no son del todo funcionales. Otro detalle curioso, la marca destaca que ha rebajado las suspensiones en 20 milímetros, pero la verdad es que este Cupra es más alto que la versión FR que tenemos al lado. Cupra quiere recuperar el espíritu de familiares como el Audi RS4 o el Volvo 850 T5R. Pero a diferencia de estos, este Cupra es el primer híbrido enchufable de la marca. Mientras no llegan las versiones más potentes 100% gasolina, este híbrido de 245 caballos quiere combinar deportividad y eficiencia gracias a su batería eléctrica. ¿Y cómo es el interior de este Cupra Sport Tourer? Vamos a verlo. Cuando entramos dentro del Cupra León, la verdad es que como comparte tantos elementos del Seat León, es bastante amplio. Además tiene muchas inserciones específicas de Cupra, como por ejemplo estos elementos dorados en todas las salidas de aire o estos buckets de competición, que la verdad es que combinan muy bien comodidad y agarre. Este vehículo está muy conectado y cuenta con últimas novedades tecnológicas, sobre todo a nivel de pantallas y otros elementos de seguridad que ya equipa el Seat León normal. Por otro lado, los acabados son correctos, están muy bien, eso sí, recordemos que este coche está jugando en la división Premium. Ahí es donde a lo mejor hay algún plástico que es un poco más justo por el precio que tiene este coche. El volante específico Cupra equipa un botón de arranque y otro para gestionar los distintos modos de conducción, además de unas levas de cambio más grandes y una pantalla táctil de 10 pulgadas. Y si vamos a las plazas traseras del Cupra, pues nos encontramos muy buen espacio, sobre todo para las piernas. En la parte posterior encontramos también unos botones para la climatización y dos conectores tipo C para cargar el teléfono. También encontramos el túnel central, como es habitual en este tipo de coche, aunque no utilice una tracción integral, pero ocupa un espacio, por lo tanto, 3 personas ir en la parte posterior es un poco complicado. Si te compras el Sport Tourer por capacidad, no es una mala elección, pero puede ser que con la versión Cupra te encuentres una sorpresa. Y es decir, este coche, en su versión normal de SEAT, tiene 620 litros de capacidad, pero en la versión Cupra híbrida nos encontramos que restamos su capacidad de maletero en 470 litros. Bastante bestia lo que nos estamos comiendo de espacio con las baterías, porque toda esta parte de debajo son baterías y encima todo el cableado también ocupa un espacio. Por lo tanto, puede ser que el maletero sea un poco más justo de lo que nosotros esperamos. Nos ponemos en marcha y lo primero que detectamos es que el comportamiento dinámico de este Cupra es bueno. La verdad es que es rápido y eficaz, pero es un coche que realmente se agarra bien y es muy noble cuando trazamos curvas. Pero sí que es verdad que al límite se dejan notar esos casi 300 kilos extra que lleva en baterías a la hora de controlar las inercias del coche. Este coche tiene una dirección muy directa y la verdad es que es un coche deportivo como tal. La suspensión es muy dura, sobre todo si la configuramos en modo Cupra gracias al chasis adaptativo, y es confortable si la ponemos en modo Comfort. En este sentido es muy polivalente. La estructura rígida y el peso del Cupra hace que obligue a trabajar mucho los neumáticos, sobre todo en tramos de curva. El problema del híbrido es que no siempre responde igual que un motor de gasolina convencional. ¿Por qué? Pues porque a veces la batería estará más cargada, menos cargada, apretaremos más, menos el gas, y eso dará una entrega de potencia muy distinta al motor típico de combustión. Pero ojo, este Cupra León Sport Tourer no es para nada lento. Hace una aceleración de 0 a 100 en 6,7 segundos, nada mal.
pero lejos de las mecánicas de 2 litros, este Cupra equipa un pequeño motor turbo de gasolina 1.4 de 4 cilindros. Pero ¿cómo hacemos que un coche híbrido suene como un deportivo? Bueno, Cupra tiene la solución. Otra de las cosas que ya vimos en el Formentor es que el ruido del escape no es tal, y lo que oímos dentro del habitáculo es esto. Un fantástico motor V8 que naturalmente no lleva este Cupra, sino que lleva un 1004 y que falsea el sonido. Hasta aquí todo correcto. Lo único que me hace estallar la cabeza es cuando voy en modo eléctrico y doy gas y aparece este sonido de V8. La batería del Cupra es de 13 kilovatios y no permite carga rápida, pero al ser tan pequeña, en una toma casera tarda entre 3 o 4 horas en cargarse. Es un coche práctico, la verdad es que sí, porque tenemos una toma eléctrica que podemos cargar el coche hasta 50 kilómetros de autonomía 100% eléctrica. Aún así, siempre se quedarán menos, en unos 40, dependerá mucho del uso que le demos nosotros en el pedal del gas, pero bueno, si lo cargamos cada día tenemos autonomía suficiente para ir y volver del trabajo siempre que esa distancia no sea superior a unos 40-45 kilómetros. El motor eléctrico es contundente y sus 116 caballos permiten circular hasta los 130 km por hora con buen empuje y sin gastar gota de gasolina. El problema de los PEPs o de los híbridos enchufables es que al contener dos mecánicas, una gasolina y otra eléctrica, tienes el doble de probabilidades que una de las dos pueda tener un error y se estropee, con lo cual dejarte tirado. Por otro lado, las baterías de estos híbridos son muy pequeñas y presentan poca autonomía. Eso obliga a cargarlas muy a menudo y la vida útil es más corta que la de un coche 100% eléctrico. En un Cupra normal tal vez los consumos no te preocupen, pero si te compras un híbrido tal vez sí. El consumo del Cupra es muy curioso, porque realmente depende de muchos factores. El primero es si tenemos el coche cargado 100%, naturalmente el consumo entonces es cero. Pero si empezamos a funcionar en modo híbrido, el consumo ya empieza a rondar, depende de cómo le demos al gas, a los 5 litros, 6 más o menos. Insisto, depende de cómo demos nosotros gas y si tenemos un tipo de conducción más ecológica o menos. Pero si la batería está descargada totalmente, entonces ya los consumos empiezan a subir a 7, por lo tanto no tiene mucho sentido este coche si realmente no cargamos la batería al 100%. De todas formas, este Cupra nos permite gestionar a través de la pantalla central cómo queremos que el coche funcione. Siempre que arrancamos este León, por defecto el principal motor es el eléctrico, hasta que se agota la batería. Si activamos el híbrido, este Cupra elegirá según la velocidad y la vía la mejor combinación de motores. Pero tenemos otra opción de personalización muy interesante. En este caso, podemos decir al coche que siempre mantenga un porcentaje de batería, incluso que se cargue a través del motor de combustión. Muy útil si queremos que el coche guarde electricidad para circular en ciudad. Todos los Cupra Sport Tourer incorporan un cambio automático de 6 velocidades DSG, que funcionan naturalmente cuando estamos operando con el motor de combustión de 150 caballos. Cuando funciona el motor eléctrico, las levas que tenemos aquí o el cambio no funciona para nada porque utiliza un variador que simplemente propulsa el coche sin necesidad de cambiar de marcha. Como en la mayoría de híbridos, este Cupra permite elegir la intensidad de retención al soltar el pedal del gas, entre más suave o más fuerte. Pero si elegimos la opción automática, el mismo coche frenará más o menos entendiendo la velocidad de la vía o la distancia con el coche de delante. Y a pesar que el Cupra León Sport Tourer parece un coche único, tenemos muchas opciones similares. El Cupra León Sport Tourer se presenta como un familiar ecológico, eso sí con una puesta a punto deportiva. Pero si sois más funcionales que deportivos, la versión del Seat León híbrida de 204 caballos es una buena opción y es 6.000 euros más económica. El Skoda Octavia Combi en su versión más deportiva, la RS, también comparte la misma mecánica híbrida que el Cupra, pero tiene más maletero y eso sí algo menos de prestaciones ya que es más pesado. Mercedes-Benz cuenta con una versión del CLA Shooting Brake híbrido enchufable, pero respecto al Cupra, ni es más barato ni más rápido y el maletero tampoco es de los mejores. El Peugeot 508, en su versión familiar, se presenta como un coche bastante grande con buen espacio de carga, pero no es de los más rápidos y tampoco es de los más baratos. El BMW Serie 3 en su versión Touring cuenta con un híbrido de 252 caballos, pero que puntualmente puede llegar a los 292 caballos de potencia. Tiene tracción integral, es de los más rápidos y tiene un buen maletero. Eso sí, es de los más caros de la lista.
Todos ellos cuentan con la pegatina cero de la DGT, con la que tendremos ventajas en aparcamientos, peajes y impuestos. En resumen, el Cupra León Sport Tourer no es un mal coche y realmente es una evolución respecto a su híbrido de 204 caballos que tiene el Seat León. Pero para ser un Cupra, la verdad es que nos hemos quedado un poco decepcionados en su parte deportiva. También eso tiene que ver con su peso extra que tienen las baterías. Pero bueno, no se puede tener todo. Y hasta aquí el vídeo del Copilot. Nos vemos en siguientes ediciones. ¡Hasta luego!